Hoy vamos a abordar sobre el yen. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué vemos una devaluación que no se veía desde la década del 80? ¿Cuál es ese escenario que está desfavoreciendo al yen contra el dólar index en donde podríamos ver mayores repuntes o quizás estamos ante un techo de largo plazo? Ok, hagamos ese análisis. Recordar, voy a ir pausando mi cámara para que ustedes puedan visualizar toda la imagen de manera parcial. Voy a ir prendiéndola en momentos puntuales para poder profundizar más temas con ustedes. Ok, damos inicio. Bueno, los yens están baratos. ¿Qué es lo que sigue ahora? Esta es nuestra incertidumbre. Como les digo, siempre nosotros hacemos un análisis que podría considerarse periodismo económico, es hacer un repaso de los datos que ya tenemos e intentar interpretarlos. Bueno, ¿cuál es la misión del análisis? Utilizar estos datos y extrapolarlo a futuro. Entonces, sabemos que el yen está muy debilitado. Lo que queremos saber es si la tendencia va a continuar o no. Esa es la finalidad de un análisis. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Bueno, podemos ver que la semana pasada el tipo de cambio dólar contra el yen japonés alcanzó su nivel más alto desde 1986. ¿Por qué sigue esto? ¿Qué es lo que le podría suceder? Bueno, a largo plazo, el yen se encuentra a niveles de una fuerte subvaloración, es decir, podríamos estar a niveles bastante atractivos cuando miramos por la desviación estándar de los últimos 20 años, vemos que podría estar en niveles cercanos a lo que se veían en la década del 90, que corresponde a esos niveles. También tenemos que recordar que una situación así puede durar bastante tiempo y es igual cuando nosotros vemos el indicador de RSI. La sobrecompra y sobreventa puede estar más tiempo de lo que creemos. Muchas veces cuando miramos el índice VIX vemos que puede estar mucho más bajo por más tiempo, como también lo ha demostrado el dólar australiano, que lleva bastantes años relativamente infravalorado. Esto solo no, es un dato más, no quiere decir que vamos a ver una fuerte reversión del yen japonés, en donde vemos que el yen japonés se ubica en niveles bastante devaluados. Entonces, cuando vemos la década del 80 que hacíamos mención al titular de esta presentación, vemos que esto correspondía mucho a los superávit comerciales que tenía Japón. Vemos que se han invertido en bonos estadounidenses, es decir, lo que pasaba con los bancos regionales. ¿Qué hacían con sus reservas? Bueno, compraban bonos estadounidenses, lo que llevó a la persistencia a un dólar extremadamente fuerte. Hemos visto cómo el dólar index ha sido el principal causante a niveles financieros de que las monedas emergentes igualmente se vean depreciadas. Entonces, hemos visto que en la década del 80 hubo una coordinación coordinada entre los principales bancos centrales, específicamente en el año 1985, que condujo a un mercado debilitamiento del dólar frente a las monedas claves. Es decir, veían cómo el actuar de la política monetaria del resto de los bancos iba orientado a poder debilitar el dólar producto de que les ocasionaba este problema. Sin embargo, fue un duro golpe para la economía japonesa que depende de gran medida del comercio exterior. Y ese es uno de los factores relevantes a la hora de tener en cuenta de por qué no vemos esa intervención. Entonces, vemos que esta política monetaria acomodaticia no fue lo suficiente para poder contener eso, y solo fue suficiente la intervención en 1995 para debilitar el yen, que condujeron a una mejora de las exportaciones en relación al Producto Interno Bruto. Es decir, recordar, el objetivo que tiene la autoridad monetaria de Japón es buscar un crecimiento estable durante los próximos años. Es por eso que ha estado muy en línea en permanecer con estos niveles de inflación. También necesitan ese contexto de que las exportaciones se vayan mejorando y su importación es igual. Por lo que estamos viendo que fortalecer el yen podría ser un factor crítico para este objetivo que tiene el Banco Central de Japón. Entonces, cuando vemos las exportaciones de Japón, que nos estamos centrando, vemos que representan 20% del Producto Interno Bruto. Hemos señalado cómo la vivienda en China representaba un 25% del Producto Interno Bruto y teníamos que fijarnos en esos factores. Bueno, acá las exportaciones representan un 20% del Producto Interno Bruto de Japón, lo que significa que mantener este yen débil o bajar los precios de las exportaciones es un aspecto importante para el crecimiento económico. Mientras más debilitada esté la moneda,
más se va a ver favorecido las exportaciones, producto que se están denominados en dólares. También, el otro lado, un yen débil significa que la sociedad se está empobreciendo. Entonces tienen que luchar esas dos magnitudes. Un entorno en que la actividad económica crezca producto de las exportaciones y también u- una pérdida del poder adquisitivo del ciudadano japonés. Veo unos comentarios sobre el audio, ¿me confirman que se escucha bien para que podamos continuar? Chicos, vayan acumulando las consultas. Una vez finalizada esta presentación, yo voy a abordar todas sus preguntas. Así que, Juan Carlos, vamos a ir viendo. Exacto, como dice Garci, hay una conducta del japonés que no está muy ligada al gasto, lo que ha llevado a ese desafío que tiene Japón, en donde veíamos cómo se perdía la confianza desde los últimos 30 años y la economía japonesa, el Producto Interno Bruto, no ha hecho más que estar en un gran rango lateral. También la deuda extremadamente alta de Japón lleva a problemas a la subida de las tasas de interés. Muchas gracias por su confirmación. Vamos viendo. Entonces, este no es el camino a seguir debido a que intentar jugar las cartas que podíamos haber visto en la década del 70, la década del 90, es decir, enfocarnos en las exportaciones a todas costas, ignorar estos problemas estructurales que está teniendo la moneda, podría llevar a un empobrecimiento generalizado de la sociedad. Recordar, lo que hace la inflación es que ustedes pierdan poder adquisitivo y van a necesitar cada vez más unidades monetarias para poder consumir lo mismo y mantener su estilo de vida. Entonces, podemos ver que sin realmente ninguna perspectiva de mejora en la situación que estamos viendo en Japón, los problemas de Japón son principalmente demográficos. Lo que estamos viendo, hay una combinación entre la tasa de ahorro y también esta caída en la demanda interna. En esta situación, la única salvación que vemos en el análisis es un yen débil, que incremente la ganancia corporativa y permita la inversión privada. Es por eso cuando Ueda, el gobernador del Banco Central de Japón, dice, hey, estamos muy atentos al crecimiento de los salarios. Es por este factor, porque si bien están viendo un escenario en que se está empobreciendo el consumidor japonés, lo que quieren es que, bueno, veamos mayor presión inflacionaria, veamos un ciclo inflacionario que lleve a un crecimiento de los salarios y se pueda mantener el crecimiento del Producto Interno Bruto con una tasa de inflación estable y también con un crecimiento por el lado de los salarios para parte del consumidor. Ese es el escenario. Por lo que en ese escenario que está trabajando ahora la autoridad japonesa, lo que necesitan es el yen débil. Es por eso también que en Japón, cuando decimos, hey, ¿por qué las autoridades monetarias no están actuando para favorecer la actividad económica, la actividad económica del país? Bueno, vemos como el yuan igualmente está sufriendo una fuerte depreciación frente al dólar index. Lo que está amenazando a las monedas es este dólar bastante fuerte, en donde seguimos viendo esa tendencia alcista, lo que está presionando a las monedas. También cuando miramos las tasas reales de Estados Unidos, es decir, el rendimiento que tiene el bono a 10 años menos la inflación, y las comparamos con Japón, vemos que han sido similares temporalmente, mucho más altas en Estados Unidos. Entonces, podemos ver que la política agresiva que ha llevado la Reserva Federal y también un Banco Central de Japón cauteloso llevaron a este exceso significativo de las tasas reales de Japón y a un yen a niveles récord. Es decir, todo esto responde a el mercado financiero. Entonces, vemos que los inversores no comerciales han mantenido durante mucho tiempo un número extremadamente alto de posiciones cortas al yen. Están viendo cómo puede continuar este ciclo del yen debilitándose por más tiempo. Al mismo tiempo, sin embargo, podemos observar que el número de posiciones cortas está disminuyendo junto antes de la intervención sobre el yen de finales de abril. Es decir, vemos cómo se está normalizando la posición corta cuando veíamos estas intervenciones por parte de las autoridades de Japón. Lo que estamos viendo ahora es una posible reversión a posiciones largas desde mediados de marzo, pero es bastante complicado en el escenario actual. Recordemos, esto no sabemos el horizonte temporal que puedan tener los inversores en torno al yen japonés.
¿Qué nos estaría indicando el mercado de bonos? Bueno, vemos que el aumento de los rendimientos de deuda japonesa está provocando que aparezca la divergencia de las tasas del mercado con el dólar yen japonés. También, la medida más importante que estamos siguiendo es el dato de inflación y también, aún más importante, el aumento de los salarios. Vemos que los riesgos asociados con el aumento de la inflación de las importaciones ha llevado al Banco Central de Japón a tener que subir las tasas de interés, pero esto no es una política monetaria restrictiva, recordar, está en el 0,05%, es una normalización de la tasa de interés. Si seguimos analizando los datos entrantes de la inflación, y tuvimos el dato de Tokio que mostraba una lectura superior a la previsión, vemos una subida en julio que todavía puede estar en juego. Es decir, este escenario, repunte de inflación, aún puede mantener las perspectivas de que el Banco Central de Japón pueda volver a intervenir en la economía y es lo que ha estado trabajando el comerciante. Entonces estamos viendo que las expectativas de un aumento siguen aumentando y se sitúan actualmente en el 58% de probabilidades. Entonces, estamos viendo que anteriormente, cuando las expectativas de esta subida de tasa eran altas, el par dólar yen japonés tendría a estar en el rango de los 152, 155, descontando una posible subida en la tasa de interés. Es decir, podríamos ver un escenario de ajuste en el yen japonés. También, cuando vemos que el Banco Central de Japón ha intervenido muchas veces en los mercados financieros, ha sido de dos maneras. Entonces, hemos visto cómo puede comprar yen y vender dólar. También este impacto no lo podemos ver claramente en el mercado. Y también hemos visto que la otra intervención es un cambio en los fundamentos del Banco de Japón, que tendríamos que ver un Banco Central de Japón con una intervención y una política monetaria más agresiva. Y en conjunto, que sería el escenario idílico para Japón, es que la Reserva Federal comienza a moderarse en su política monetaria. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que está sucediendo en Japón? Bueno, vemos cómo el dólar yen japonés ha alcanzado los niveles máximos no vistos en 1986. Esto ha generado cierta incertidumbre en el mercado de que si podríamos ver una intervención o continuar depreciándose la moneda. Muchos indicadores de lo que hemos hablado están indicando una debilidad del yen, tanto a largo como a corto plazo. Sin embargo, para que esto cambie, debe suceder algo importante. ¿Cuáles son los tres catalizadores que vamos a estar siguiendo? Un cambio en la actitud del Banco Central de Japón, un cambio en la actitud de la Reserva Federal y también una caída en los mercados globales. Estos tres factores podrían contener esa depreciación del yen japonés. La situación actual favorece, entre comillas, la burbuja porque fomenta la asignación de capital japonés en acción estadounidense y debido a la debilidad del yen, una vez más, las acciones de exportadores japoneses se encarecen, lo que alimenta el mercado alcista local. Entonces, si vemos una reversión del dólar yen japonés, podría influir en la dirección opuesta. Y una de las últimas escenarios interrogantes que se han planteado en el mercado con este yen japonés devaluado es que si podría el dólar yen japonés ser un detonante del fin del mercado alcista mundial, es decir, ver algún colapso crediticio. En lo escenario actual no es probable, pero si termina, podría impulsar un movimiento a la baja. Entonces, ¿qué estamos viendo en la situación macroeconómica? Veíamos datos peores y una reorganización del mercado. Vimos cómo nos sorprendía la semana pasada con la cuádruple hora bruja, el vencimiento de derivados la semana antepasada y también este viernes pasado con el índice Russell, que ha generado volatilidad. Ok, bueno, vamos a ver primero qué está sucediendo con el dato de PMI, ya que estoy viendo. Ya, SP500 reaccionando a la baja, tras un dato de PMI por debajo de la previsión, estamos viendo cómo el PMI manufacturero se ubicó en el 51,6, lo que es por debajo del nivel de previsión, pero es superior al valor anterior. Es importante ver el componente de los precios pagados. Cuando vamos a ver el aspecto del mercado, estamos viendo que el SP500 no ha sido capaz de superar el nivel de los 5.540, por lo que este giro del precio podría llevarlo a buscar la zona de los 5.551. Para aquellos que ven intraday,
sugiero ver este retroceso de Fibonacci, en donde el precio está buscando el 61.8, 78.6. De mantenerse sobre este recuadro, podríamos ver un giro del precio a volver a buscar el nivel de los 5.540. La pérdida de este cuadrado ya daría el escenario favorable a ver un movimiento correctivo mayor a la zona de los 5.473. Eso es lo que está sucediendo en el mercado tras los datos de PMI. Si miramos el Nasdaq 100, vemos cómo ha perdido nuestro nivel clave de los 19.882, abriendo paso a buscar la zona de los 19.728. Si queremos ser más precisos, podemos tomar el impulso que ha realizado el precio desde los mínimos y está buscando el 78.6. El nivel donde podríamos esperar un giro es en torno a los 19.843, 19.793. Dólar index, por su parte, vemos un rechazo, es decir, se está debilitando el dólar, pero también se están debilitando los activos tras este dato, en donde vemos que el precio ha mostrado un fallo en la ruptura y se ubica por debajo de los 105.4, dando paso a buscar los 105.1 y finalmente el oro que repunta a buscar los 2.337. Aún necesitamos la publicación de estos datos. Estos datos van a ser los más relevantes y les sugiero que se van a publicar en 9 minutos, ver el índice de precios pagados, que son las presiones inflacionarias que podría estar denotando los datos de PMI. Volvamos a la presentación. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo en la parte macroeconómica? Bueno, voy a cambiar. En el mercado hemos visto muchas acusaciones contra el mercado de valores estadounidense por centrarse en la empresa de megacapitalización, lo que hemos hablado, amplitud de mercado, lo que podría en duda la solidez del mercado alcista actual. Es decir, estamos viendo cómo pocos valores están haciendo que el índice suba y qué es lo que hacemos para comparar eso. Bueno, vemos cómo el SP500 ha tendido al alza con un 43.38% desde los mínimos de noviembre de 2023. Sin embargo, el SP500 de igual ponderación, es decir, todas las empresas ponderan igual, solo ha subido un 16.17%. Es decir, esta diferencia que hay entre el SP500 y el índice de igual ponderación, lo que nos dice que el mercado está centrado en pocas empresas que han llevado a que tenga el índice ese movimiento al alza. Recordar, el índice es ponderado. Entonces, si bien esa mirada puede ser exacto, nosotros tenemos que ver el contexto de largo plazo. Y no es tan simple decir que por un momento puntual eso se vaya a mantener. Si miramos históricamente, el SP500 de igual ponderación ha tendido a superar al SP500 normal. Es decir, hemos visto un mercado alcista secular. También, sin embargo, al mismo tiempo, como sucedió con el fin de las .com, esta tendencia se está invirtiendo fuertemente. Ahora sí, de una manera más dinámica, en donde hemos visto cómo se podría estar viendo un escenario favorable a estas empresas de igual ponderación. Entonces, cuando miramos las altas tasas que perpetúan la paradoja del mercado inmobiliario estadounidense, vemos que la capacidad de compra de vivienda es extremadamente baja. Los precios del alquiler se han mantenido sostenidos en estos niveles elevados y vemos que hace un impacto positivo en la inflación. La Reserva Federal no ha bajado las tasas de interés y la capacidad de compra de vivienda disminuye aún más. Es decir, estamos viendo un fuerte ajuste a la baja en el mercado de la vivienda, peor a los niveles que veíamos en 2008, indicando que esto podría ser un escenario favorable para la inflación, producto de que es el índice que mayor pondera en la canasta. Con un entorno en que las tasas de interés se mantienen en tono restrictivo, podríamos seguir viendo esa debilidad. ¿Cuándo comienza a repuntar? Cuando comienza a debilitarse la tasa de interés. En este escenario aún no vemos ese escenario, por lo que se mantiene esta perspectiva de ver presión inflacionaria a la baja. También, cuando vemos la crisis del 2000-2008, vemos que registramos una tasa de interés cíclicamente altas pagadas por los hogares. Es decir, vemos cómo se mantiene en este nivel del 2008, cercano a este rango. Es decir, la vivienda está en niveles restrictivos. También, ¿esto podría ser un presagio de posibles problemas? Bueno, cuando miramos la tasa de empleo de los camioneros tendría a empeorar ante la recesión, que lo que estamos viendo también cómo se están ajustando a la baja. Esta semana es una semana de datos económicos en torno al mercado laboral. También,
¿Cómo está la expectativa sobre las ganancias corporativas? Seguimos viendo que siguen siendo sólidas. ¿Cuál podría ser el problema? Que históricamente este ha sido el caso hasta el fin de un mercado alcista. Seguimos viendo cómo se mantiene en este nivel. Entonces, ¿puede ser el consumidor fuerte y débil al mismo tiempo? Se lo detallábamos el día viernes. Hey, estamos viendo una divergencia en que el consumidor es optimista en torno al mercado de valores, pero no así con la economía. Entonces, vemos cómo los datos de tarjeta de crédito muestran una demanda estancada. También esto puede promover a ciertas empresas, pero presagia un problema para el mercado general. Es decir, le hemos indicado, el mercado es alcista, pero hey, no nos sequemos. Hay datos que muestran debilidad. Le he traído presentaciones de los comercios real estate para que entendamos la dinámica con la que se está moviendo el mercado. Si bien el mercado puede hacer lo que quiera, entendamos y contextualicemos a los horizontes temporales. Ganadores y perdedores de la semana. ¿Cuál fue la acción ganadora? Sin duda, FedEx, que ganó más de un 15% luego de entregar resultados, donde veíamos que fue la mayor ganancia en un día que ha tenido la historia de la empresa. Veíamos cómo los ingresos, los beneficios por acción iban en línea a la expectativa. Veamos cómo este crecimiento fue del más 0,9% y los datos más positivos, las perspectivas siguen siendo optimistas de cara a 2025 en donde mejoraron los beneficios por acción del 20,85 al 21 y también el crecimiento de los ingresos están en este rango optimista. Es decir, vemos cómo FedEx ha logrado tener este mejor escenario en donde vemos que por ratio forward cotiza a 14,4 veces, es menor a la media del mercado, lo que indicaría también que podríamos, al ver esta mejora de los beneficios y la perspectiva futura, se ha ajustado el PER a la baja. También vemos cómo FedEx informó un crecimiento positivo de los ingresos en cada uno de los tres segmentos principales. Hablamos del terrestre, express y de carga. También este crecimiento en ingresos totales fue positivo desde el primer trimestre del año fiscal de 2023. Este repunte que estamos viendo actualmente. También vemos una mejora en los márgenes operativos que continúan mostrando un escenario favorable. Y este fue el resultado, el mayor aumento diario en las acciones de FedEx. ¿Cuál fue el principal perdedor? Micron Technology. Si bien vimos cómo los datos mostraban por sobre la previsión, la empresa cayó más de un 7% una vez entregados los resultados empresariales. Vemos que los ingresos y ganancias fueron mejor que la expectativa del mercado. También los márgenes mejoraron en comparación con el año pasado y las predicciones para el año fiscal del cuarto trimestre de 2024 coincidieron con las expectativas del mercado. Y esto fue lo que decepcionó al mercado. ¿Y es por qué? Porque estamos en el segmento de mayor crecimiento, la inteligencia artificial, el sector tecnológico, en donde ha puesto en duda esa capacidad de continuar aumentando exponencialmente sus márgenes, en donde, miren cómo está reaccionando el mercado. Es por eso que nosotros decimos, valoraciones caras no quiere decir que estemos en una burbuja, no quiere decir que el mercado vaya a caer, pero sí que hay mucho riesgo en el activo. Y acá lo que decepcionó es que mantuvo las perspectivas de cara a 2024. Cuando vemos la reacción y el crecimiento de las ventas, bueno, de los ingresos, sigue siendo positivo, pero en un entorno en que el mercado está pagando un ratio PER de 17,7 veces forward, es decir, con los beneficios futuros, el mercado continúa ajustando estas acciones, en donde vemos que la caída es comparable a niveles vistos en 2022 y también todo este rango.